Muy buenos días, esta es la clase número 19 de la asignatura de International Biological College. En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar serán las afecciones del sistema óseo. Ya hemos terminado con lo que viene siendo el sistema óseo en general. A medida que vayamos avanzando en cada área correspondiente al cuerpo humano, es decir, lo que viene siendo hueso, sistema nervioso, gástrico y demás, vamos a ver lo que viene siendo diferentes afecciones, al menos lo que son las más frecuentes, o pues que tengan una importancia en cada uno de estos aparatos y sistemas. El objetivo de la anatomía es estudiar cada una de sus partes, sus estructuras, sus funciones, pero también la anatomía nos da una base para comprender las anormalidades que puedan ocurrir en nuestro cuerpo. Así que en la clase del día de hoy vamos a ver lo que viene siendo algunas de las afecciones del sistema óseo. Antes de empezar hay que aclarar unas cuantas cosas. Primeramente, vamos a ver cada una de las condiciones de manera general. No se va a profundizar tanto en ella, pues entre cada una de estas afecciones se podría hacer un video por aparte. Ahora, de cada una de estas afecciones vamos a ver lo que viene siendo el concepto, los síntomas y también el diagnóstico. En esta ocasión vamos a ver lo que corresponde a la osteoporosis, la osteomalacia y también las fracturas, así como los diferentes tipos de fracturas. Vamos a empezar. Ya sabemos que los huesos están formados por las células del sistema óseo, o sea, los osteocitos, los osteoblastos, los osteoclastos y algunas células progenitoras. Así como también están formados por lo que viene siendo sales de fósforo y calcio. En un principio, desde el momento en que nacemos, los huesos son blandos, son básicamente una estructura cartilaginosa. Y esta, a medida que va creciendo con el tiempo, se vuelve más resistente en un proceso que se conoce como osificación de los huesos. En este proceso se va a formar nuevas células que van a reemplazar el cartílago por células óseas propiamente dichas. Las células, como todos los organismos vivos, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. La diferencia de las células óseas de otras células es que durante la infancia el cuerpo genera células óseas de manera más rápida de lo que éstas mueren, por lo que los huesos siempre están fuertes y van creciendo. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, esta diferencia se estabiliza y en cierto punto la densidad ósea empieza a disminuir y en ese punto pues surgen diferentes condiciones, así como también puede ocurrir por otros factores ya sea genéticos, infecciosos o de tipo metabólico. Primero vamos a ver una de las condiciones más comunes de los huesos. Esta es la osteoporosis. La osteoporosis, como su nombre lo indica, se trata de una condición en la cual los huesos se vuelven porosos. Esto quiere decir que disminuye su densidad ósea volviéndose más frágiles y delgados, lo cual va a aumentar la posibilidad de algún tipo de fractura si la persona tiene una caída o algún accidente, aunque este pues sea de bajo impacto. Las fracturas más frecuentes y que pueden provocar complicaciones son en la muñeca, en la cadera y también en la columna vertebral. En las dos primeras, la muñeca y la cadera corresponden al esqueleto apendicular y son zonas muy móviles. En el caso de la muñeca se podría fracturar la apófisis estiloidea del radio que articula con el carpo, que es la que podemos ver en esta imagen. Y las personas pues podría presentar dolor, inflamación y también se puede ver comprometido lo que viene siendo el tejido blando. Por lo general, en la fractura no solamente es el hueso, sino también las estructuras adyacentes a este. O sea, como ya hemos mencionado, lo que viene siendo las articulaciones, los tendones y demás. En el caso de la cadera se puede fracturar diversas porciones de este. Por lo general se puede presentar cuatro tipos diferentes de fractura. Estas son la fractura en la cabeza del fémur, la fractura en el cuello del fémur, la fractura intratrocantérica y la fractura subtrocantérica.
que se pueden presentar pues en todas estas porciones. Y en el caso pues de la columna vertebral es una de las más complicadas, pues en ella también estarían comprometidos parte del sistema nervioso, ya que como sabemos la columna vertebral protege la médula espinal y una fractura en esta podría provocar un daño o una pérdida de la continuidad en algunas fibras nerviosas. La osteoporosis puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la enfermedad es más frecuente en mujeres, especialmente de raza blanca. Esto principalmente por dos factores. Primeramente, un factor hormonal, ya que durante la menopausia las hormonas sexuales femeninas van disminuyendo y el estrógeno, por ejemplo, es una de las hormonas sexuales que se encarga de mantener la densidad ósea en los huesos. Y bueno, con la menopausia esta hormona va disminuyendo y esto puede verse acelerado si la mujer ha estado presentando cáncer de mama, pues los tratamientos para este tipo de cáncer reducen los niveles de estrógeno en la mujer, teniendo más probabilidades de acelerar la pérdida ósea. El segundo factor de por qué afecta principalmente a las mujeres blancas sería por un factor demográfico. Por ejemplo, en regiones como Europa o la América anglosajona, son países que en ciertas zonas hay menos horas de luz solar. Y es que la exposición al sol va a ayudar al organismo a sintetizar lo que es la vitamina D, una vitamina que ayuda a asimilar mejor el calcio en los huesos. Y este es un factor que también está relacionado con otras afecciones, tales como el raquitismo que vamos a ver a continuación. Pero bien, ahora, otra cosa que podemos mencionar es que la densidad ósea de la mujer es menor que la del hombre. Y ahora, otros factores que podríamos mencionar por aparte serían problemas de la tiroide, que es otro factor hormonal, y también un bajo consumo de calcio. Primeramente, para el diagnóstico de la osteoporosis, se va a evaluar los factores de riesgo del paciente, tales como la edad, el sexo, problemas hormonales, que como ya había mencionado, se relacionan con lo que es la disminución de la densidad ósea en la mujer, y también antecedentes familiares de osteoporosis. Después se realiza una prueba conocida como densitometría ósea. También se le puede conocer como absorciometría de rayos X dual o simplemente con las siglas DXA. Esta prueba es utilizada para medir la cantidad de calcio y otros tipos de minerales presentes en una área del hueso. Se trata de un método de diagnóstico en el cual se utiliza una dosis baja de rayos X en una área del cuerpo, como ya sea las manos, la cadera o pues el pie. Esto en búsqueda de señales que corresponden a la pérdida de mineral o debilitamiento óseo. En esta imagen tenemos lo que veríamos al monitor al realizar una densitometría ósea. No nos vamos a poner muy técnicos en esto. Cada color representa lo que viene siendo el nivel de densidad ósea presente en la área observada. El verde correspondería a lo que viene siendo un nivel normal. Después el amarillo corresponde a la osteopenia, cuando ya se está presentando una disminución de la densidad ósea. Y el rojo es cuando ya se presenta una osteoporosis. Y nosotros vamos a tener lo que viene siendo una línea que determina cuál es el nivel en correspondencia a la zona del hueso en la que estamos. El tratamiento en este caso sería más que todo preventivo. El consumo de calcio, el consumo de suplementos de vitamina D, también realizar ejercicio, pues se ha comprobado que realizar ejercicios puede ayudar a mantener la densidad ósea de los huesos y pues todo ejercicio que ayude a mantener una buena postura es viable. Si la persona es de la tercera edad, puede hacer ejercicio de bajo impacto. Entre los ejercicios más recomendables también se puede mencionar lo que es el levantamiento de pesas. Claro, esto se puede realizar siempre y cuando se acaten las recomendaciones de un especialista o un médico o pues también sea supervisado por un instructor.
Y otra cosa que es vital es un diagnóstico temprano, ya que muchos pacientes se dan cuenta de que presentan osteoporosis ya cuando se ha sufrido una lesión, una fractura, y hay que intervenir si es grave. Ahora vamos con la osteomalacia. Para comenzar, la osteomalacia es una afección en la cual hay un ablandamiento de los huesos. Esto producto de una disminución de los minerales de los huesos. Se trata de un problema que afecta especialmente a personas de la tercera edad. Cuando este mismo trastorno ocurre en niños, no se le conoce como osteomalacia, sino que se le denomina como raquitismo. Y en este caso se altera además lo que es el cartílago de crecimiento, es decir, los huesos no crecen con la normalidad que deberían y hay un arqueamiento más pronunciado de los miembros inferiores. Como ya hemos mencionado, los minerales de los huesos son el calcio y el fósforo. Y en el caso del calcio, el cuerpo lo asimila por medio de la vitamina D. La causa más frecuente de la osteomalacia son las alteraciones del metabolismo de vitamina D y del fosfato. En este caso, los huesos se arquean, se vuelven más blandos y se puede presentar dolor. Además, que por la falta de calcio y fósforo, los huesos tienen una densidad ósea menor, como pasa con la osteoporosis. Pero principalmente esta afección está relacionada con la falta de vitamina D y pues la falta de vitamina D puede estar relacionada con múltiples motivos, como por ejemplo déficits nutricionales, falta de exposición al sol, una dieta baja en calcio, enfermedades del hígado o de los riñones y también enfermedades que de una u otra forma intervienen en la absorción normal de los nutrientes, tales como por ejemplo la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn. Aquí en esta imagen podemos ver cómo el raquitismo puede afectar a diferentes secciones de los miembros inferiores. Puede ocurrir un arqueamiento por debajo de la zona trocantérica, es decir, en esta área. Así también las rodillas pueden verse afectadas arqueándose hacia afuera o hacia adentro. En esta foto podemos ver a tres niños que presentan un problema de raquitismo y un arqueamiento de sus rodillas. Si un niño presenta una mala nutrición o falta de calcio, puede presentar esta enfermedad. Ahora, ya sea en adultos o niños, si no se presenta un déficit nutricional, se tiene que tener en cuenta la posibilidad de una enfermedad que interfiera en la absorción de los nutrientes, como ya hemos mencionado, o sea, la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn. La enfermedad celíaca es una que está relacionada con el sistema inmunitario. Es una reacción del sistema inmunitario al consumo de gluten, una proteína que está presente en el trigo, la cebada y el centeno. Si una persona tiene enfermedad celíaca por comer gluten, desencadena una respuesta inmunitaria en el intestino delgado. Es decir, con el tiempo esta reacción daña el revestimiento del intestino delgado e impide que ésta pueda absorber algunos nutrientes. Es decir, ocurre una mala absorción y por ende la mala absorción puede afectar el crecimiento y el desarrollo, además de causar su propia sintomatología a nivel gastrointestinal, claro está. Y esta es una de las cuestiones por qué no hay una buena absorción de vitamina D. Ahora, en el caso de la enfermedad de Crohn, es un tipo de enfermedad intestinal inflamatoria. Provoca la inflamación del tracto digestivo, que a su vez puede producir dolor abdominal, diarrea, fatiga, pérdida de peso y también una mala nutrición. La inflamación que se produce como respuesta a la enfermedad de Crohn puede afectar distintas zonas del tracto digestivo según la persona. Además, la enfermedad de Crohn aumenta la posibilidad incluso del cáncer de colon. Y si una zona se ve muy comprometida, es necesaria una operación para extraer la parte del intestino que está dañada. Es decir, tanto la enfermedad celíaca como la enfermedad de Crohn pueden provocar una mala absorción de los nutrientes, abarcando tanto la vitamina D, el calcio, y entonces se produce el raquitismo o la osteomalacia.
Para el diagnóstico de esta enfermedad es necesario realizar un examen de sangre que permita determinar los niveles de calcio, fósforo, vitamina D y fosfata alcalina. Para esto es necesario realizar un examen de química sanguínea completo y también un análisis de vitamina general. Asimismo, también se puede solicitar lo que viene siendo un examen de calcio en orina. Las pruebas de imágenes también son utilizadas para el diagnóstico. De tal modo, es necesario realizar una radiografía de las estructuras óseas si se sospecha de osteomalacia. La manifestación radiológica más frecuente de esta misma, por deficiencia de vitamina D, es la disminución de la densidad ósea, que es distinguible de la observada en la osteoporosis, y las fracturas o las deformidades óseas pueden ser otro hallazgo radiológico en estos pacientes. Son características de la osteomalacia las líneas de pseudofractura de Loser-Milman. Las líneas de pseudofractura de Loser-Milman es una línea que se forma en un área del hueso. Lo que ocurre es que el hueso está perdiendo su continuidad. Ahora vamos con la fractura. Una fractura es una interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa. Existen diferentes fracturas en base a los criterios que son la energía disipada del traumatismo, el mecanismo de producción, el estado de las partes blandas, la extensión del trazo, la estabilidad de la fractura y la localización anatómica. La energía disipada del traumatismo corresponde a qué tan intenso fue el golpe que provocó la fractura. El mecanismo de producción es qué lo produjo. El estado de las partes blandas es cuando se ha comprometido lo que viene siendo las partes que están alrededor del hueso, o sea, tejidos blandos como articulaciones, tendones, músculos y demás. La extensión del trazo justamente es que tan comprometido está el hueso o la porción ósea en base al golpe. La estabilidad de la fractura es que si es una fractura estable o una fractura inestable, o sea que se haya fragmentado en varias partes. Y la localización anatómica justamente se basa en el lugar en el que ocurrió el traumatismo. Para empezar, según la energía disipada en el traumatismo, la fractura puede ser de alta energía o de baja energía. La fractura de alta energía se refiere a la gran energía cinética del traumatismo que se va a transmitir de una extremidad y por ende al hueso, por lo que vamos a encontrar con importantes lesiones tanto del hueso como también de las partes blandas. Ahora, en la fractura de baja energía no se necesita un gran traumatismo para producirla. Ejemplos de este son las fracturas por estrés o por fatiga y también las fracturas patológicas por insuficiencia. Las fracturas por estrés o por fatiga son el resultado de aplicar una fuerza de poca intensidad sobre un hueso normal o patológico. Por ejemplo, esta fractura se puede presentar en huesos de pequeñas dimensiones, como por ejemplo en los huesos del metatarsiano. Ahora, las fracturas patológicas o por insuficiencia son las que se producen sobre un hueso normal. Esto debido a un debilitamiento por algún tipo de enfermedad o pues que ha sido adquirida sin que requiera pues un esfuerzo normal para producirla. Es decir, como en el caso que hemos visto de la osteoporosis, la osteomalacia y también en algunas enfermedades que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, según la extensión del trazo. La fractura según la extensión del trazo puede ser una fractura completa o una fractura incompleta. La fractura completa es aquella en el que el trazo afecta a todo el espesor del hueso. La fractura incompleta es aquella en el que el trazo no afecta a todo el espesor del hueso. Esta se puede dividir en lo que viene siendo la fisura, la fractura en tallo verde y la fractura en caña de bambú. La fisura afecta solamente lo que viene siendo una parte del espesor del hueso. La fractura de tallo verde es más típica de lo que son los niños. Y la fractura de rebote o de caña de bambú también es típica de niños. Esto cuando el hueso es insuflado por una compresión del eje vertical. Ahora, según el mecanismo de producción.
Según el mecanismo de producción, las fracturas pueden ser fracturas por mecanismos directos o fracturas por mecanismos indirectos. Las fracturas por mecanismo directo son las producidas en el lugar del impacto de la fuerza responsable y pueden ser multifragmentarias. Y las fracturas por mecanismo directos se producen a distancia del lugar del traumatismo. Las podemos clasificar en lo que viene siendo la fractura por tensión o tracción, las fracturas por compresión, también las fracturas por torsión, las fracturas por flexión y las fracturas por cizallamiento. Es decir, una persona puede verse comprometido, o sea, los huesos, o sea, de manera directa en el lugar del impacto, pero también de manera indirecta, o sea que las fracturas también pueden estar presentes en otras áreas del cuerpo. Ahora, para explicar cada una, primeramente la fractura de tensión o tracción es debida a dos fuerzas que actúan en la misma dirección pero en sentidos opuestos. Después está la fractura de conversión, debido a dos fuerzas que actúan en la misma dirección pero en sentido opuesto, convergente hacia lo que es el hueso. Puede ocurrir en huesos esponjosos como el cuerpo vertebral. Después tenemos la fractura por torsión. Esto es debido a una fuerza que ocasiona un movimiento de rotación del hueso sobre su eje. En esta imagen lo podemos observar. Después tenemos la fractura por flexión. Esto es debido a dos fuerzas de dirección paralelas que actúan en el mismo sentido, pero cada una en un extremo del hueso. Y por último tenemos la fractura de cizallamiento. Son debidas a dos fuerzas paralelas en sentido opuesto, que convergen hacia el hueso. El trazo pues suele ser transversal. Ahora, según la lesión tisular, la fractura puede ser una fractura cerrada o puede ser una fractura abierta. En la fractura cerrada no existe una comunicación del foco de la fractura con el exterior, mientras que en la fractura abierta sí existe una continuidad que comunica con lo que es el exterior. Según la localización, en los huesos largos distinguimos lo que viene siendo las fracturas diafisiarias, metafisiarias y epifisiarias. Aquellas fracturas en las que el trazo afecta o se extiende hasta la superficie articular se denominan como fracturas articulares. Aquí en esta imagen tenemos lo que viene siendo las fracturas metafisiarias y también epifisiarias y podemos ver cuál es el grado en el cual está comprometido, en la cual la primera es simple, la segunda hay múltiples, o sea está más fraccionada, y en la tercera pues es multifragmentaria. Ahora, según la estabilidad, una fractura puede ser estable o inestable. Una fractura estable es cuando esta fractura no tiene tendencia a desplazarse una vez que se consigue una reducción adecuada. Por lo general son fracturas simples con un trazo transversal o con una oblicuación inferior a 45 grados. Después está la fractura inestable, que es la que podemos ver en la imagen. Son aquellas que tienen una tendencia a desplazarse una vez se consigue una reducción adecuada o son plurifragmentarias. Por lo general son fracturas con una oblicuación superior a 45 grados. Y bueno, con esa última diapositiva terminaríamos por el día de hoy. Acá solamente hemos visto tres afecciones que pueden comprometer a los huesos. Más adelante vamos a ver lo que corresponde a otras afecciones del sistema óseo y después continuaríamos con lo que viene siendo el estudio de lo que son los músculos. Por el momento sería todo por hoy, así que pasen buen día y muchas gracias.